Entonces, el tema de hoy es resolución de problemas donde vamos a emplear ecuaciones. O sea, las ecuaciones, lo que hemos nosotros practicado, o lo que hemos visto estas últimas clases, ahora lo vamos a aplicar en problemas. Lo vamos a Sí, aplicar profesor. en problemas, ¿ya? Este es el tema de hoy. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, mira, cuando nosotros vamos a realizar algún problema, ¿ya? Cualquier tipo de problemas de estos, debemos primero leer el problema. Número 2, identificar los datos y la incógnita, es decir, lo que nos piden, ¿no? Casi siempre la pregunta que nos piden, ahí debemos colocar nosotros la incógnita, porque justo ese valor es que necesitamos conocer. Luego, plantear la ecuación. O sea, yo ya coloco este problema que fue verbal, yo lo voy a colocar en forma matemática, en forma de símbolos. Luego, acá entra ya la parte que ustedes han practicado estas últimas semanas, resolver la ecuación. Por eso que hemos pasado varias clases tratando de realizar varios tipos de ecuaciones que ustedes las sepan resolver y responder de acuerdo a la pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sobre todo en esta parte de planteo de ecuaciones, acá, planteo de ecuaciones, esta partecita, nos va a servir esta parte de acá. Todo esto que vamos a ver, o ejemplos, nos va a servir. O sea, como yo paso, cuando ustedes leen un problema, lo van a encontrar en forma verbal, pero nosotros lo vamos a colocar en forma matemática, en forma de ecuación, para así nosotros poder, digamos, resolver la ecuación y encontrar las respuestas que nos están solicitando. ¿Ya? Celeste y Juan David, ¿por qué tienen sus cámaras apagadas? No apaguen sus cámaras. Quiero verlos atentos. Esta parte es Víctor Manuel, Fabricio, Yael. Los que usualmente no prenden sus cámaras, ellos, por ejemplo, en el concepto de... Nosotros tenemos una nota que se llama comportamiento en clase. Esos alumnos que en ningún momento prenden su cámara durante toda la hora, de hecho están desaprobados en esa parte. Entonces, como ya regresamos a nuestro tema, dice lenguaje verbal. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo expresar el doble de un número? Entonces, el doble de un número. Primeramente, ¿el número lo conozco? Contesten. ¿Conozco el número? ¿Ah? Ya. ¿Conozco el número? ¿Conozco? ¿Dos? No, dice el doble de un número. ¿Ese número lo conozco? ¿Conozco ese número? No conozco, porque este número es mi incógnita. Este es mi incógnita, lo que yo no sé. Y lo que yo no sé en una ecuación, ¿cómo lo expreso? ¿Con números o con letras? Lo que yo no conozco en una ecuación, ¿cómo lo expreso? ¿Como números o como letras? ¿Como números? Letras, profesor. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo expreso? Letras. Letras. O sea, todas las incógnitas son letras. Lo que yo no conozco lo expreso como letras. Por eso, el doble de un número, entonces el número es X. Este es el número. Voy a poner una X como es una letra. Entonces, el número representa X. Pero cuando yo para hallar el doble de un número, por ejemplo, ¿cuál es el doble de 4? ¿Cuál es el doble? 8. 8. ¿Qué has hecho? ¿Y a qué has hecho para que te salga 8?
Tengo que sumar 4 más Sumarle 4. Ya, pero mejor que sumar. 4, profesor. Y si empleas multiplicación, ¿cómo sería? Multiplicar. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 4 por 2, profesor. 4 Por 2. Ya, entonces fíjense. 4 por 2. Ya, escuchen, cuando le dicen el doble de un número, significa que tengo que multiplicarlo por 2. Eso significa el doble. Ya, el doble de un número significa multiplicar a ese número por 2. Como yo no conozco el número, lo llamo X. Pero sí me están diciendo que es su doble. Entonces, este número hay que multiplicarlo por 2. Entonces, acaba 2. X. O sea, en lenguaje verbal, el doble de un número, en lenguaje matemático sería 2X. Es el número desconocido, es el número que no sé. Como no sé, le voy a poner una letra. Ahora, cuando me dicen el triple, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa? Por ejemplo, el triple de 2, ¿cuánto es? El triple de 2. Apaguen por ahí su micro que no es solamente que va a hablar. 6. ¿Qué has hecho para que salga 6? Multiplicarle 2 por 3. ¿Por cuánto? No, con multiplicación. ¿Ah? Al 2, ¿por qué número lo has multiplicado? Por el 3. Por 3. Entonces, como yo no conozco el número, es desconocido, le digo X. Pero como me piden el triple, lo tengo que multiplicarlo por 3. Entonces sería 3X. ¿Ya? Entonces, fíjense, mira, el triple de un número, yo lo puedo expresar como 3X. Este lenguaje verbal, lenguaje matemático. Listo. Ahora ¿Te estoy llamando profesor Val? Ya. Entonces, ahora la mitad de un número, ¿cómo lo expreso? Por ejemplo, la mitad de 10, ¿cuánto es? 5. ¿Qué has hecho para que salga 5? No, sin resta. Con la división, ¿qué has hecho? ¿Entre cuánto has dividido 10 para que te salga 5? 10 entre 5. Ya. Pero ¿qué has hecho para que te salga? Te estamos preguntando la mitad de un número. La mitad de 10 es 2, es 5. ¿Qué he tenido que realizar? Una división. ¿Entre cuánto has dividido para que te salga 5? Entre 2. Sí, 5 entre 2. Entonces, el número es desconocido, es X. Pero ya no me están pidiendo el doble, me están pidiendo la mitad. Entonces debo de dividir, una fracción es división, dividir X sobre 2. Eso significa la mitad de un número, significa que al número lo tengo que dividir entre 2. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo 40, 40 entre 2 es 20. ¿No? La mitad de 40 es 20. Si yo tuviese 100, la mitad, 100 entre 2 sería 50. ¿Ya ves? Entonces ya estamos aprendiendo a expresar así. Y ahora la tercera parte, ¿qué tendría que hacerle a la X? ¿Tendría que multiplicar o dividir? Si me piden la tercera parte de un número, ¿multiplicar o dividir? ¿Multiplicar? No, la tercera parte, me están diciendo, la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 6? ¿Qué significa encontrar la tercera parte? ¿Entre quién tengo que dividir a 6 para que me dé un número exacto? 3. 3. La tercera parte significa dividir entre 3. Entonces, acuérdense, miren, empezamos desde el principio. Cuando te dicen el doble de un número, significa que vas a multiplicar 2x. Si te dicen el triple, significa en lenguaje matemático 3x.
La mitad significa dividir entre 2. Profesor, Tercera parte significa dividir entre 3. profesor, ¿Sí? profesor. Te escucho, dime. ¿Puede aceptarme por mi tablet, profesor, por favor? ¿Cómo? ¿Puede aceptarme por mi tablet? Pero no llega una invitación, tengo, a ver. Un ratito. Ah, ya está. Ya te estoy ingresando, ya. Gracias, profesor. Gracias, Ahora, profesor. un número. El número, como no lo conozco, le pongo X. ¿Qué significa aumentar a un número? Aumentar. Significa sumar, restar, ¿qué cosa? ¿Qué significa aumentar? ¿Qué significa matemáticamente aumentar? ¿Qué operación tengo que hacer? Sumar. Ahora, si dice un número, este es el número que no conozco, aumentado en cuánto, ¿qué debo poner acá? En 5. 5. Sí, mire, un número aumentado, la palabra aumentado significa sumar. Es aumentado significa sumar. Un número aumentado en 5 se expresa así. Luego, si es un número disminuido, ¿qué significa disminuir? ¿Qué significa disminuir? ¿Restar? Restar. ¿Cuánto restaría? 3. 3. Menos 3. 3, sería 3. Serían 3. Listo. Entonces un número disminuido en 3 se expresa de esta manera. Un número aumentado en 5 se expresa de esta manera. Ahora, ¿cómo yo expreso dos números consecutivos? Por ejemplo, números consecutivos es 5 y 6. 5 y 6 son dos números consecutivos. Por ejemplo, 20 y 21 son números consecutivos. 20 y 21. ¿Cuándo ha aumentado el 5 para que sea 6? ¿Cuánto se le aumentó? A 5, ¿cuánto? No, a 5, ¿cuánto le he aumentado para que me dé 6? 1. 1. A 20, ¿cuánto le he aumentado para que me dé 21? 1. Entonces, un número consecutivo, un número consecutivo son dos números que al primero es fijo y al segundo le aumento 1. Ahora, si el primer número si X es el primer número, el siguiente número consecutivo matemáticamente, ¿cómo será? ¿Cómo lo expreso? El primer, ¿Letras? no. Mira, si el primer número, si X vale 5, ¿cuánto va a valer 6 en función de X? O sea, X más ¿cuánto sería? X más ¿cuánto? Si X vale 5, para que me dé 6, ¿no? ¿Cuánto tengo que comentarle acá? 1. 1. Siempre la diferencia entre dos números se expresa de esta manera. El primero es X y el segundo se le aumenta 1, o sea, va a ser X más 1. Así. ¿Ya ves? Estos dos números consecutivos serían así. Este es el primero y este es el segundo. Ahora, si me dicen, acá no me he hecho suma. La suma de dos números consecutivos, hay que sumar estos dos números. Entonces sería así. El primero sería X. Pero debo de sumarle el siguiente. Entonces le voy a sumar. Quiero volver a sumar el siguiente. Le sumaría X más 1. Así, ¿no? Entonces, este es como expresamos nosotros. En el lenguaje verbal llegamos al lenguaje matemático. ¿Se dan cuenta? Lenguaje normal, lenguaje matemático. La palabra disminuir significa restar. La palabra aumentar significa sumar.
El doble significa multiplicar por 2. El triple significa multiplicar por 3. Y la mitad significa dividir entre 2. La tercera parte significa dividir entre 3. ¿Ya ves? Estos son los conceptos básicos que ustedes tienen que aprenderse y acá hay algunos ejemplos. ¿Ya? Pueden hacer una captura de esto si desean para avanzar ya con ejercicio. Ya no hice, profesor, como hace rato. Ya, entonces vamos a pasar. Yo también, profesor. ¿Ya? ¿Borro? Sí. Profesor, todavía no, otros también. Ya, Sí. un ratito para que borren, para que escriban. Sí, profesor. Muy bien. Tenemos que esperar a que los demás terminen. Ya. O si no, Hagan una captura a la pantalla y ya lo tienen ahí. Luego lo copian. Celeste, Yael, Fabricio, cámaras. profesor, yo también. Profesor, yo ya lo hice captura. Ya, listo, se lo voy a borrar. Vamos a avanzar a la siguiente hoja. La siguiente diapositiva. Ya, entonces acá ya vamos a hacer problemas. Hemos dicho que la primera parte para resolver problemas hay que leer. Entonces hay que leer el problema, ¿no? Dice, si la mitad de la edad de Pablo es igual a 25 años, ¿qué edad tiene Pablo? Si la mitad de la edad de Pablo es 25, ¿qué edad tiene Pablo? Si acá me están preguntando 50. ¿Cuánto? Sí, pero hay que hacerlo como ecuación. Algunos ejercicios son fáciles que pueden salir así rápidamente, pero lo que ustedes tienen que saber en matemática siempre es los pasos, ¿no? Porque ahorita es fácil, pero a veces te pueden poner números diferentes, números no tan sencillos, entonces lo que tú tienes que saber no es de memoria, sino es simplemente un modelo cómo realizar. Entonces tenemos que plantear una ecuación. Primero vamos a decir, ¿conozco la edad de Pablo? ¿Conozco la edad de Pablo? Dígame. No conozco. Como yo no conozco la edad de Pablo y es lo que me están preguntando, edad de Pablo, entonces yo le voy a asignar una letra. Yo puedo asignar X y la letra que yo quiera. Ya, voy a asignar la letra X. Entonces la edad de Pablo es X. ¿Ya? Acá se llama definición de variables. Ya definí, la edad de Pablo es X. Ahora sí voy a plantear mi ecuación. Voy a plantear, o sea, mi planteo. Lo que está en forma verbal, yo lo voy a poner en forma matemática. Entonces, ¿qué dice? La mitad. ¿Qué era la mitad? La mitad de la edad de Pablo. Acá está la edad de Pablo. ¿Qué significaba la mitad? ¿Qué operación tenía que hacer? ¿Qué operación tenía que hacer? Antes lo dijimos. Cuando es la mitad, ¿qué operación tengo que hacer? Ustedes lo han anotado ahí, lo saben. ¿Qué teníamos que hacer? A ver, ¿alguien me contesta? ¿Cómo expresaba la mitad de un número? Lo hemos hecho en antitos. Dividiendo. Dividiendo. ¿Entre cuánto? Entre 2. Entre 2. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Entonces, mira, la mitad de la edad de Pablo es esto. Es igual, hay que ponerle signo igual. ¿Es igual a cuánto? A 25. Listo, ¿ves? Acá ya planteé mi ecuación. Ahora tengo que resolverla. Entonces, ¿qué resulta de acá? X, ¿cuánto va a valer? Este tipo de ecuación, ¿cómo se hacía? ¿Se recuerda? 1. No, no se pueden olvidar. Ya hemos practicado este tipo de ecuaciones. Si el 2 se está dividiendo, ¿cómo subí el 2?
Multiplicando. Multiplicando, ¿ves? O sea, sería 2 por 25. Por eso alguien me dijo que era 50. Sí es 50, pero hay que hacerlo de esta forma porque estamos aprendiendo ecuaciones. Entonces acá sería 50. 50. Listo. Entonces, hay que poner la respuesta. ¿Qué edad tiene Pablo? Entonces, Pablo tiene 50 años. 50 años. Entonces Pablo tiene 50 años. ¿Ya? Ahí está. Esa es la respuesta. Acá está las variables. Las variables. Acá está el planteo. Acá está la solución. Y acá está la respuesta. Ahora, vamos a hacer acá. Dice, a ver, la tercera parte del dinero de Matías es igual a 12. ¿Cuánto dinero tiene Matías? Es similar a este, ¿no? Entonces vamos a asignarle una variable a dinero. ¿Dinero de quién? De Matías. No sabemos qué dinero tiene Matías. Como no sé qué dinero tiene Matías, no sé qué dinero tiene, yo le voy a poner una letra M, lo voy a poner ya, M. Puedo poner cualquier letra que yo quiera. Si me ocurre. Entonces el dinero de Matías le voy a colocar con el nombre de M minúscula. Ahora, ya hasta acá está la variable. Listo. Ahora vamos a hacer el planteo. ¿Cómo plantearía esta ecuación? ¿Cómo lo planteo? A ver, ¿quién me dice? La tercera parte del dinero. Cuando es tercera parte, lo que no conozco, ¿entre cuándo lo tengo que dividir? Cuando es tercera parte. ¿Ah? Lo hemos hecho en antitos nomás. Cuando es tercera parte, ¿entre cuánto lo debo de dividir? Pues dice, la edad de Matías es igual a la tercera parte del dinero de Matías. Ya, a ver, ¿cómo era? Cuando hablamos de tercera parte, ¿entre cuánto dividíamos? Acuérdense, hemos hecho en antitos. Cuando es tercera parte, ¿entre cuánto se dividía? Entre 3. Entre 3 se dividía. Dividíamos entre 3. Entonces dice, la tercera parte del dinero de Matías, acá está, es igual a 12. Entonces ya tenemos acá. Ya está nuestro planteo de ecuación. La tercera parte del dinero de Matías es M entre 3, es igual a 12. Ahora esto hay que darle solución. A ver, el 3 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Sería 3 por 12. ¿Y cuánto es 3 por 12? 36. 36, ¿no? Como estamos hablando de dinero, vamos a dar respuesta. Entonces, Matías tiene 36 soles, ¿no? 13 por 2, 36 soles. Esto es lo que tiene Matías. ¿Listo? Tercer. Ahora nos vamos acá. Acuérdense que estamos trabajando con lo que hemos hecho nosotros en antes.
Dice, la suma de dos números consecutivos es 17. Cuando son dos números consecutivos, vamos a poner acá, primer número consecutivo, primer consecutivo. O mejor vamos a ponerlo así, para entenderlo. Mejor lo hacemos así. Escribo la suma de dos números consecutivos. Ponemos, por ejemplo, el consecutivo, o sea, el primer, ¿cuál es el primerito? El consecutivo primero y consecutivo segundo. ¿Cuál sería el primer consecutivo? Eran dos números, son dos. El primero es X, ¿se acuerdan? X. Este es el primer consecutivo. ¿Y el segundo cuál era? X. X más ¿cuánto? Pues dice, calcula el número. Ya. ¿Cuál sería? Consecutivos. Si el primero es X, el que le sigue es X más 1. Es el que le sigue, X más 1. Siempre, cuando hablamos de números consecutivos, el primero es X, el segundo es X más 1, el tercero es X más 3, y así sucesivamente. Ya. Entonces, ahora sí, mira, ya sabemos los dos números. Ahora hay que aplicar lo que nos dicen. Calcula la suma. Entonces, ¿cómo es la suma de estos dos? Ya planteo entonces yo el problema. Ya planteo mi ecuación. La suma de dos números consecutivos. Estos son los dos números. Entonces, debo de sumar X más X más 1 más 1. Esta suma dice que es igual a 17. Entonces de acá nosotros vamos a sacar el número mayor que me están preguntando. ¿Cuál será el número mayor? X más 1. Ese es el número mayor. Ahora, esto también, este tipo de ecuación lo hemos visto. ¿Qué pasa con las X? Se dejaban en un mismo lugar. Pero X más X es 2X. El 17 quedaba en su propio lugar y el otro número entraba, en este caso el número solo entraba con signo cambiado, sería menos 1. Entonces resulta que 2X va a ser igual a 17 menos 1 es 16. Y de ahí resulta que, voy a hacerlo por acá, de que X vale 16 sobre 2. Y X va a ser igual a 8. Profesor, ya. Ya. Ya terminó la clase. Todavía no, ya, pero todavía falta terminar el ejercicio. ¿Y espera, sí? A las 3:45. Y acá. Pero falta hacer ese ejercicio antes que se corte. Para acabar ese ejercicio rapidito nomás. Entonces acá sería 2. Y 8 entre 2 sería 8. 8 es X, pero me están pidiendo el número mayor. Entonces el número mayor, ¿quién va a ser? ¿Cuál es el número mayor? El número mayor va a ser X más 1. X más 1.
Entonces, x más 1 es igual a 8 más 1. Y esta es la respuesta que sería 9. Ya. Entonces, entran ustedes, tomen fotito antes que se corte. Aprovechen antes que se corte, ya se va a cortar. Los que están haciendo captura, hagan la captura de una vez. ¿Qué número de tarea es? Ya. Ya. Entran 15 y 45, ya saben. Ya. ¿Pero qué número es? Continuando con el mismo tema de ecuaciones, tienen que ya saber esto. La suma de dos números consecutivos. Siempre cuando trabajamos con números consecutivos, nos habla de dos números. Entonces, el primer número, o sea, el menor, o el primer número, siempre lo vamos a llamar X. El primero o también el menor número va a ser X. El número mayor, o sea, el segundo que le sigue, segundo número, ¿cómo lo voy a expresar? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo expreso el segundo número? Si son dos números consecutivos. Ahí, Jimena, ¿dónde estás? Yaela, Piero, Fran, Juan David, los escucho. Si el primer número, estamos hablando de números consecutivos. Si el primer número es X, el que le sigue, ¿cómo lo puedo expresar matemáticamente? X más 1. X más 1. Siempre acuérdense ese. Cuando les hablan de números consecutivos, siempre el primer número lo voy a expresar como X, y que va a ser el número menor. Acuérdense, este siempre va a ser el número menor. Siempre, si yo empiezo con X, este va a ser el menor. Y el que le sigue va a ser el número mayor. Entonces, el segundo número es el número mayor. Entonces, sería X más 1. Ahora, ¿yo cómo expreso esto? Como ya en el problema, dice la suma, habla de la suma de dos números. Si yo tengo los dos números, entonces ya puedo hacer mi planteo de ecuación. Acá está mi planteo. Listo. Entonces, ¿cuál sería este entonces? 1. No. ¿Cómo planteo esto? Dice la suma de dos números consecutivos. Ya tengo los dos números. ¿Cómo yo lo expreso como ecuación? 3. No, ¿cómo lo expreso? ¿Cuál es? Dice la suma de dos números consecutivos. El primer número es X y el segundo es X más 1. Entonces, ¿cómo yo expreso la suma de dos números consecutivos? ¿Cuál será el primer número? A ver. Ahí lo están mirando. ¿Cuál es el primer número? Ahí lo están mirando. X. X, ya. ¿Y el segundo número? Ahí lo están mirando. Ahí lo están mirando. ¿Cuál es el segundo número? Más. ¿Cuál es el segundo? Ahí lo están mirando. ¿Cuál es el segundo? X. No es X. 1. No es 1. El primer número es... profesor. ¿El segundo número cuál es? Más 1. Más, profesor. No, pero hábleme completo. Usted me dice... Más 1. Más 1, profesor. Más 1. A ver, Piero. ¿Cuál es? Piero. X más 1. X más 1. Así se tienen que hablar. X más 1. Uno me dice X, otro me dice 1, otro me dice más. El número completo es, acá está bien claro, segundo número es X más 1. Primer número es X. Pues dice, la suma de dos números consecutivos es 15. Entonces, el primer número es X. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. ¿Qué le voy a sumar? El segundo número. ¿Y cuál es el segundo número?
Ya lo dijo Piero. ¿Cuál es? 1. Y sigue con uno. ¿Ah? ¿Cuál es el segundo número? Piero, ¿cuál es? Piero. 2. X más 1, profe. O Ya, X más 2. habla más fuerte porque todos escuchen. Repítelo otra vez. X más 1. X más 1. Ese es el segundo número. X más. Entonces dice, la suma de dos números consecutivos es 15. El primer número es X, acá está X. El segundo es X más 1, que Piero que lo repite como 3 veces y no le toman atención. X más 1, acá está. ¿Qué más dice? Es 15. La palabra es significa igual. Igual a ¿cuánto? A 15. Ya, acá yo ya planteé mi ecuación. Ya planteé mi ecuación. ¿Ves? Acá está planteada mi ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es resolverla. Ya. A ver, hemos dicho, este tipo de ecuación, ¿cómo la hacíamos? Lo hacíamos así, por partes. Las variables las dejamos acá. X más X, ¿se acuerdan? Y ahora estamos aprendiendo lo que hemos practicado en clases anteriores. Este se queda acá. Es que algunos creo que no me están atendiendo. Todos los que están con su cámara apagada es porque no están atendiendo, están haciendo otra cosa. Entonces yo estoy que me mato explicando, y ustedes no atienden. Por eso es que no están atendiendo. Porque estoy que les repito lo mismo y ustedes siguen con lo mismo. Solamente los que veo que están atentos son los que están aprendiendo. Entonces, mira, 15 está acá. 15 hemos dicho que se queda acá. Ese que está con más, ¿cómo pasaba el otro miembro? Hablen. Restando. Restando, entonces va a ser menos 1. Ya, esto yo les he enseñado. No voy a decir, profesor, usted no me ha enseñado esto. Sí les he enseñado. Hemos practicado. Y ustedes mismos han hecho también. Y si no me creen, miren sus grabaciones. Miren las grabaciones de la clase. Ahí va a aparecer que inclusive los que ahorita no me contestan lo han hecho. Ahora, ¿qué hacíamos? Sumamos X más X. ¿Cuánto es X más X? A ver, eso lo han hecho ustedes también. 1. Ya ves, porque 1, ¿no? X más X. Tienes que hablarme en términos matemáticos. 2. ¿2 qué? 2 qué? 2X. Porque tenemos un X más un X es 2X. ¿Cuánto es 15 menos 1? 14. 14. Ahora, este 2 que ven acá ustedes, ¿qué está haciendo? ¿Está multiplicando o está dividiendo? El 2 que está acá, ¿qué está haciendo? ¿Multiplicando o dividiendo? Multiplicando. Multiplicando. Y si está multiplicando, tiene que pasar al otro lado. Dividiendo. Entonces, voy a hacerlo acá arribita. Mira, acá está ustedes lo continúan más abajo, no lo hagan como yo lo estoy haciendo, sino para que ustedes lo pueden hacer más abajito. Yo no tengo espacio, entonces lo estoy colocando acá. Entonces, el 2, este 2, va a pasar a dividir. Si el 2 va a pasar a dividir, significa que el X queda solo. El 14 queda donde está. Y ustedes, entonces 14, rayita, y el 2 va a pasar a dividir. ¿Y cuánto es 14 entre 2? ¿Cuánto es 14 entre 2? 7. 7. Listo, entonces, X vale 7, pero ¿qué me están preguntando a mí? Dice, calcula el número menor. ¿Y cuál es el número menor? 7. 7. Entonces acá no hay que sumarle nada.
La respuesta sería 7. 7. Ojo, que en el caso anterior me preguntaban por el número, el número mayor. Como era el número mayor, tenía que sumarle 1. Pero como me piden el número menor, basta con lo que yo he hallado. Entonces, la respuesta correcta es x igual 7. Entonces, el número menor sería 7. Listo. Claro, porque 7 más 8 no es 15. Pues se está con 7 más 8 es 15. ¿Cuál es el menor? El 7. Sino que acá estamos haciendo la ecuación para demostrar de dónde salen los valores. Listo. Entonces, hagan captura de esto que voy a pasar. Y ahora sí, voy a pasar a círculo, a seguir avanzando con los ejercicios de hoy. Ya, a ver, entonces ya voy a borrar, o voy a salir de esta parte, mejor dicho. Ya, voy a salir. Y vamos a hacer ahora la otra parte. Esto ya está en círculo. Esto lo tenemos en círculo. Y vamos a achicarlo un poquito. Ya, estos ejercicios los hicimos ayer. ¿Hasta qué ejercicio hicimos ayer? ¿Recuerdan? Hemos hecho, vamos a hacer como quiera. Ayer hemos hecho matemática, profesor. Ayer, ¿no? Ayer hemos hecho matemática. Profesor, no? Ayer hemos hecho matemática. Por eso me pregunto, ¿hasta qué ejercicio nos quedamos de ayer? Yo de acá hice. Pero hice, ya. Hasta el 3. 3, ¿no? Vamos a hacer unos cuantos más y luego hacemos los problemas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un poquito más para recordar más de estas ecuaciones. Vamos a hacer del ejercicio 4. Yo voy a hacer uno para hacerles recordar. Luego ustedes me atienden. Pero atiendan. Todos los que están con cámara apagada es porque no me están atendiendo, están haciendo otra cosa y no quieren que les mire que no están haciendo otra cosa. Y los que no tienen la cámara prendida no están atendiendo, pues están mirando televisión, escuchando música, ¿qué otra cosa más estarán haciendo? Pero no atienden. Están jugando. Esta parte es importante. Esto va a venir en su práctica de esta semana. Los problemas van a venir en su práctica de esta semana. Y de repente, y también va a haber preguntas de su ecuaciones, de hecho, va a entrar en sus exámenes orales. Así que tienen que estar bien atentos a esto. Ya, entonces, mira, y el examen oral, ustedes saben que ustedes lo tienen que dar sin ningún tipo de ayuda. Por eso es que ustedes tienen que aprender acá. No esperar que su mamá, su hermano, su tío les esté diciendo. Ya saben, yo veo a alguien que les está apoyando ahí, les bajo puntos. Ya, entonces acá, ejercicio 4, mira, ejercicio 4, voy a hacerlo más grande acá. Es lo siguiente, me dan la siguiente ecuación. Profesor. ¿Sí? Eso es lo de ayer. Sí, lo de ayer, que continuamos. Okay. Ya, vamos a avanzar un poco y luego más problemas. Los problemas que de ahora. Sino para avanzar un poquito más de estas. Miren, cuando tenemos así, recuerdan que ayer había 2 modelos. Entonces, ¿qué pasaba con este 4 que está dividiendo? No, Pasaba a multiplicar. Entonces, ¿qué quedaba entonces en el número? ¿Qué quedaba arriba? ¿X4? No, acá, ¿qué quedaba? Si el 4 pasa a multiplicar, ¿qué queda nada más? Dividiendo, profesor, No, pasa a dividir. queda? Si está dividiendo, ya sabemos qué pasa. ¿Qué queda acá en este miembro? ¿Qué queda? 1. No queda 1, miren bien. M más 1. En matemática ustedes tienen que leer completo. Las letras también se leen. Lea M más. Ustedes saben que este es M, que este es más y este es 1. ¿Qué queda? M más 1. ¿Qué queda acá? ¿Qué queda acá? Atiendan. ¿Qué quedó acá? Miren, acá les estoy enseñando. ¿Qué queda acá?
Menos pero ¿qué pasa? Este 4, ya, este 4, Por 4. este 4 pasa a multiplicar. Entonces acá va a ser por 4. Ya está, por 4. Ahora, acá, ¿qué hago con m más 1? Lo sigo bajando. Lo sigo bajando. Hasta abajo. Aprenden que así me tienen que decir en su examen oral. ¿Quién es? ¿Cuánto es menos 1 por 4? Menos 4. Menos 4. Recuerden que si yo multiplico un número negativo con un número positivo es menos 4. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿por qué menos 1 si es menos 5? No es menos 5. Pasa a multiplicar. Como está dividiendo. Profesor, en el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? No hay ningún ejercicio todavía. No hay ni un 5 todavía. No llevo al 5 todavía. Ah, acá, menos 5. Ah, y acá me estoy equivocado. Entonces lo voy a cambiar. Ya ves, hay un observador que me ha dicho que acá es menos 5. Y nadie me ha corregido. Solamente Vamos a pasar tiempo porque puso menos 1. significa que el resto no está atento. Tienen que estar atentos todos. Entonces acá es 5. Vean bien, es menos 5. Entonces acá va a cambiar a menos 5. Acá va a cambiar a menos 5. Eso es al revés. Es igual, el orden de los... el orden no interesa. Entonces acá vamos a hacer... Vamos a corregir. No, profesor, porque es... Ya, puedo borrar todo. Entonces ya. Es igual, el orden de los factores no altera el producto. Es igual. Entonces, si quiero puedo poner menos 5. Para no confundir puedo poner paréntesis. Y este es 4, va a pasar a multiplicar. Ahora sí. Ahora, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Menos 5 por 4. ¿Cuánto es ahora menos 5 por 4? Menos 1. Menos 1, profesor. Escuchen, estamos multiplicando. Hemos dicho que si este está dividiendo, pasa a multiplicar. Acá está multiplicando. Menos 5, profesor. Menos 5, profesor. Menos 5, Menos profesor. 5 por 4. ¿Cuánto es multiplicar? Menos 1. Menos 20, profesor. Lo que Menos 20. ¿Cómo hacemos 1? No estamos sumando, estamos multiplicando. Es menos 5 por 4, es menos 20. Luego acá, ¿qué hago con el 1 que está acá? ¿Lo bajo? El 1 ya no lo bajo, bajo solamente m. Ahora el más 1 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando. No, si está sumando. Restando. No se olviden, mire, eso lo hemos dicho ayer. Restando, profesor, restando. Entonces es profesor, menos 1 profesor, y este menos 20 restando. abajo. Ya, ahora acá ya vamos a tener la ecuación completa. Ya vamos a tener m. Está m. ¿Ya cuánto es menos 1 sumado con menos 20? ¿Cuánto es? Signos iguales se suman. Signos diferentes se restan. ¿Cuánto es la suma de menos 1 con menos 20? 21. No es 21. ¿Cuánto es? Menos 21. Menos 20. Yo les he dicho que ustedes tienen que aprender a decir el número completo. Si tú me dices 21, yo pongo 21. Y tu examen oral, mira, de repente es un examen oral y respuestas, me dices 21. Yo te voy a poner así, m igual 21. Y te voy a colocar acá incorrecto, porque no es 21, es menos 21. Tienes que aprender todos tienen que aprender a decir completo el número.
Es diferente 21 que menos 21. Escuchen, ¿ya? Ya, entonces, este es ejercicio de este tipo. Vamos a hacer uno de este tipo de acá. Vamos a hacer el 6, vamos a hacer. El 6. El 6. Estén atentos, ¿ah? El 6 tengo x medios. Así. Menos 7. Profesor, pero después del 4 sigue el 5. No voy a hacer el 5 porque es el 6 es igual, es similar al 5 y similar al 7. Y eso ustedes lo tienen que terminar. Esa es tarea de ustedes, no es mía. Yo les estoy ayudando a entender más. Y necesito tiempo para hacer los problemas. Por eso que me estoy salteando. Entonces es igual a 8. Ya, entonces acá, cuando teníamos así, teníamos que dejar siempre las variables que estén solas. Y acá hay un número. Entonces, este número solo hay que pasarlo al otro miembro. Este hay que pasarlo al otro miembro. ¿Ya? Así hemos trabajado. Yo ayer hice ejercicios de este tipo. Les hice 2 o 3 o 2 ejercicios. Les estoy haciendo recordar nada más cómo hacer. Listo. Entonces, si este menos 7 va a pasar al otro lado, acá se va a quedar x medios, ¿no? Acá se va a quedar x medios. Ya está. Entonces, el menos 7 va a pasar a sumar. Va a ser 8 más 7. ¿Correcto? 8 más 7. Listo. ¿Cuánto es 8 más 7? 8 más 7, ¿cuánto es? 8 más 7, ¿cuánto es? 15, 15. 15, ya. Ahora, este 2 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Al otro miembro. Multiplicando. Multiplicando. Entonces, esto lo voy a hacer acá, porque ustedes ya lo pasan, lo hacen más, mejor lo hacen ustedes. Entonces, x va a quedar solo. Acá va a estar el 15. El 15. Y el 2 va a pasar a multiplicar por 2. Listo. Entonces, el x va a ser igual. ¿Cuánto es 15 por 2? 15 por 2. 15 por 2 por 2 por 15 por 2. Multipliquen, multipliquen. ¿Qué, profesor? 15 por 2, ahí está en la pantalla. 15 por 2, ¿cuánto es? 30. 30. Entonces sería 30, ¿no? Entonces el resultado de esta ecuación es 30. Listo. ¿Ves? Y ustedes hacen el resto. Son los mismos, el mismo sistema, la misma forma, solamente que los números son diferentes, ¿no? Pero en el 7, el 4 va a pasar a restar, luego el 4 va a multiplicar a esa resta y le va a salir el número, ¿no? Así es. Igual, acá, el menos 1 va a pasar a sumar y el 3 va a pasar a multiplicar. Ustedes guíense de estos ejercicios y ya pueden hacer. Todo matemática es cuestión de practicarlo nada más. Y acá tienen los modelos. Acá está paso por paso cómo se está haciendo. Y no equivocarse en la aritmética, o sea, en las sumas, en las restas, en todo eso. Yo les puedo enseñar, ustedes pueden saber el modelo, que se transpone, que pasa, que se divide, que se multiplica, pero si fallan en esta primera parte, ahí malogran todo el ejercicio, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes me dicen que menos 1 con menos 20 es más 21, ya malograron todo, pues, ¿no? Ya no se puede. Si igual, si ustedes el menos 7 lo pasan como igualito con menos 7, acá les va a salir 1, y 2 por 1 es 2, ya malograron todo el ejercicio. Ya.
Listo, entonces vamos a avanzar con los problemas. Voy a borrar. Porque ya nos queda poco tiempo. Listo, entonces, más abajito tienen problemas. Profesor, nos quedan 5 minutos. Ya, a ver, entonces, vayamos con esto. Dice un número aumentado en 12. Entonces, el número, como no conozco, lo voy a llamar X. El número, como no lo conozco, va a ser igual a X. No lo conozco. Acá estoy definiendo mi variable. Ahora tengo que hacer mi planteo. O sea, lo que está escrito ahí en forma verbal, yo lo tengo que poner como una ecuación. Entonces, ¿cómo es mi planteo? Un número aumentado en 12. Yo sé que el número es X ya. ¿Qué significaba aumentado? ¿Aumentar qué significa? ¿Que tenemos que aumentar números? Sí, pero Sumar, en matemáticas, ¿qué operación es aumentar? Sumar. ¿Cuánto debo de sumar según el problema? ¿Cuánto debo? X más 12. Más 12, porque está bien claro, debo aumentar en 12. ¿Y a qué es igual esa suma? ¿A qué es igual? 50. 50. Acá ya está planteada la ecuación. Esto que estaba acá en forma verbal, ahora está en forma matemática. Esta es una ecuación que ustedes, la más sencilla de todas, que ustedes la pueden solucionar. Entonces, X va a ser igual a ¿cuánto? A 50 menos 12. 50 menos 12. ¿Cuánto es 50 menos 12? ¿Cuánto va a ser? 38. 38, ¿no? 2, 8, 4 menos 1, 38, ¿no? 30. Entonces, 38 es la respuesta, ¿no? Siempre, de todas maneras, siempre ustedes asegúrense. Ustedes pueden hallar X, pero a veces sobre este resultado, algunas veces les preguntan otras cosas. Siempre fíjense, ¿ya? No, porque de repente hay 38 en el resultado y de repente le han pedido ¿qué número es aumentado en 2? ¿No? Entonces no me están preguntando por 38, sino la respuesta sería 40, ¿no? Ya, estamos haciendo, este es el ejercicio 1. Ejercicio 2, acá lo voy a hacer. Vayan copiando porque vamos a avanzar hasta que se corte el Zoom. La edad de Mauro aumentado en 21 aumentado en 21 es igual a 30. Es similar como este. A ver, ¿qué sería? La edad de Mauro, la edad de Mauro, lo voy a bautizar. Lo puedo bautizar con cualquier letra que yo quiera, no solamente X. Voy a poner M minúscula, ¿ya? La edad de Mauro es M. ¿Ves? Si ustedes se van de la clase, no terminan, no entienden. La edad de Mauro es M. Ahora dice, ¿cuál es el planteo entonces? El planteo. Ahora ya, la parte literal ustedes la tienen que colocar como la parte matemática. Si M es la edad de Mauro, ¿cómo yo expreso matemáticamente la edad de Mauro aumentado en 21 es igual a 30? Bajando 21. ¿Cómo sería el planteo de la ecuación? ¿Quién me dice? M21. ¿Quién me dice cómo es? ¿Quién? M21. No, M21. Si tú me dices M21, yo voy a poner M21 así. 21 entonces. No. Mira, lee acá. ¿Cómo has hecho este planteo? Así. X21. No es X21. La edad de Mauro ha aumentado en 21. ¿Cómo lo expreso matemáticamente? 1. ¿Cuál es la edad de Mauro? 21. ¿Cuál es la edad de Mauro según el... 24. ¿Lo conocemos la edad de Mauro? No. ¿Cómo lo expreso? No. Es M. Ponemos X solas. Ya, uno solo, a ver, uno solo. A ver, Juan David, ¿cómo sería? Juan David, ¿cómo expresaría esto yo? La edad de Mauro aumentado en 21. A ver, ¿quién sabe? Pero hable uno nomás. ¿Quién sabe?
Ya, Piero, a ver, ¿cómo sería? Piero o Fran. Piero, Fran. Profe dijo Fran. Profe dijo Fran. Piero dijo. Fran. Ya, Sí, profesor. ya, ¿cómo sería? Fran. Ya, Fran o Piero, rápido, cualquiera de los dos. ¿Cómo es? M ya. M más 21 Ya. Es igual a igual a 30. 30. Ahí está. Ese es el planteo de la ecuación. Dice la edad de Mauro, que es M, ha aumentado, que significa más 21, es igual a 30. Ahí está. Ahora sí, ya soluciono la... ¿Cuánto sería M a qué es igual entonces? ¿M a qué es igual? A cualquiera, ¿a qué es igual M? 30. 30, ¿qué más? Igual a 21. Y no igual, mira, Yaela, tienes que expresarme bien lo que dices. Tú, si dices 30 igual a 21, yo pongo así. Y no es lo que te estoy pidiendo. Profesor, ¿Ah? ¿ya terminó el Zoom? ¿Cuánto es 30 menos 21? 9. ¿Ah? Sí. 9 va a ser, no, 30 menos 21 va a ser 9. Listo. Entonces ya nos vemos el jueves para dar nuestros trabajos orales, ¿ya? De todas maneras vamos a hacer